Bueno, vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo desde el 16, 17 y 18. ¿Todos ya? ¿Estamos ahí? Vamos a leer todos al tiempo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Padre, te damos gracias por este momento precioso y ayúdanos, por favor, para que este sea un momento en que también tú nos hables, Señor. Así que te pido que tú unjas mis labios, Señor, y me guíes por el Espíritu Santo, dándome sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, que mi espíritu sea lleno de la inspiración para que pueda transmitir, Señor, tu voluntad a los hermanos que han venido anhelando tener el encuentro contigo, que tú hables a cada uno, Señor, a su corazón, para que su vida sea transformada conforme al propósito para el cual tú lo llamaste. Bendícenos, por favor, para que cada uno reciba la bendición espiritual, reciba la gracia, reciba tu palabra como la vida que le da, como la palabra, como la carne que le da vida eterna, Señor. Guíanos por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la síntesis. Vamos a leerla todos. Dice: seamos santos por la verdad. La semana pasada fue la ley y el mandamiento santo, ¿sí? Y estamos en el lema del año de mi espíritu sea santo. Entonces vamos a complementar un poquitico el tema de la semana pasada. Entonces dice: Dios es espíritu de verdad. Él entregó el evangelio a la humanidad para que reciba la vida eterna. El evangelio es nuestra fe. El evangelio es la verdad de Dios, es la promesa que entrega salvación y vida eterna a la humanidad. Por el evangelio fue anunciada la sangre y la resurrección de Jesús. Por esta razón el Espíritu Santo obra y habita en los santos. Es el Espíritu de verdad. Por tanto, Él confirma la fe de los que creen en Dios y ayuda a sus santos en el mundo conociendo su sufrimiento. Nuestra fe es real y verdadera. Nuestra fe es completa y verdadera por el Espíritu Santo. La fe que desprecia el Espíritu Santo está muerta. Es solo religión. Nuestra fe es verdadera. No debemos dudar de nuestra fe, ni despreciar al Espíritu Santo, sino ser santos por Él. Tengamos la fe según la voluntad de Dios. Seamos santos por la verdad y por el Espíritu Santo. Nuestra fe no es religión, es verdadera. Es el regalo de Dios para toda la humanidad. Es la promesa de vida eterna para sus santos. Amén. Que uno puede hacer en verdad este estudio, no más leyendo renglón por renglón, y por cada renglón piense qué está diciendo esto. Cada síntesis, cada párrafo también, ¿por qué estoy diciendo eso? Digo que no alcanzo a tocar todo, pero es para que usted pueda hacer devocional, o pueda estudiarlo, o pueda aumentar en su vida de fe. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios y estamos enseñando acerca de ser santos, entonces muchas personas se confunden, y cuando dice santo únicamente está pensando en que lleva una vida que no tiene pecado según la ley, ¿cierto que sí? Entonces usted se cree santo. Bueno, vamos a tratar de conectar con la prédica de la semana pasada que decía acerca de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos hablando la semana pasada que Dios es espíritu, y esta semana estamos hablando que Dios es espíritu de verdad. Entonces resulta que nosotros estamos pensando que hay verdad y la estamos comparando como la verdad de los hombres. Por decir algo, yo les digo que esta camisa es gris. Para ustedes dirán, sí, es verdad. Digamos que como concepto es verdad, pero en cuanto a Dios no es la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu, mientras que las palabras nuestras no son espíritu, son como el viento, digámoslo así. Es como comparar la palabra de Dios con la palabra que el hombre habla. Es como comparar el alcohol y el agua. Son blancos, pero esencialmente son distintos. Me están llevando la idea. La palabra que Dios habla es espíritu, mientras que la palabra que nosotros hablamos no es espíritu. Por eso la palabra de Dios como espíritu es verdad,
mientras que la palabra de nosotros, aunque es verdadera entre nosotros como concepto, no es espiritual, por tanto no es la verdad. ¿Por qué? Porque no es eterna. Nosotros podemos decir que es gris, pero dentro de 8 días ya no es gris, ya la puedo cambiar por azul, la tiñe uno y ya no es. Uno dice que el carro está nuevo, pero sí, pero dentro de 8 días ya no está nuevo, ya lo sacó y ya no es nuevo. Que está de día, sí, pero más tarde está de noche. Mientras que la palabra de Dios no cambia, sino que permanece para siempre. Entonces tiene el poder de crear, tiene el poder también para destruir, mientras que la palabra de nosotros no tiene el poder de crear, sino de transmitir un lenguaje. Por decir algo, nosotros escuchamos el lenguaje de los animalitos, el lenguaje de los perritos, el lenguaje de los pajaritos, pero no tiene nada que ver con el lenguaje con nosotros. Ellos hablan su idioma y se transmite, nosotros hablamos nuestro idioma y nos transmitimos. Nosotros aprendemos otros idiomas dentro de nosotros, pero los animales no pueden hablar otros idiomas aparte, como únicamente mecanismo, como el loro, ¿sí? Que aprende y repite, pero no tiene nada en su intelecto. Es completamente distinto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que Dios es espíritu de verdad, estamos hablando que un día Dios va a hablar la verdad. Y cuando nosotros leemos la Biblia, uno piensa que toda la palabra de Dios, que toda la Biblia es la palabra de Dios y que toda la palabra de Dios que está en la Biblia es verdad. Pero resulta que la Biblia no todo es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y aparte de que contiene la palabra de Dios, no toda la palabra que es de Dios es verdad. Sí es de Dios, pero no es la verdad. Entonces uno dirá, ¿cómo así? Si es la palabra de Dios, ¿por qué no es la verdad? ¿Cierto? ¿Por qué le llamo, por ejemplo, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo? O sea que el Antiguo Testamento no era la palabra de Dios. Sí era la palabra de Dios, pero no era la verdad. El Nuevo Testamento tiene la verdad, que es la palabra de Dios verdadera. Entonces eso ha sido como un dilema entre los cristianos, porque dicen, Jesús habló solamente la verdad, Jesús dijo la verdad porque él dijo yo soy la verdad. Sí, él dijo la verdad, él es la verdad, pero también dio su concepto acerca de la ley, y la ley no es la verdad. Entonces la palabra que Jesús habló hablando de la ley no era de la verdad. ¿Me comprenden? Sí, me están llevando la idea. Escuchen lo que les voy a decir. Cuando Dios habló al hombre, para ahorita hablar de la verdad, es como cuando una persona siembra maíz. Usted sembró maíz y entonces tiene que cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito para el hombre que siembra el maíz? Cosechar la mazorca. Pero el tallo, la raíz y las ramas eran necesarias, pero el objetivo era la mazorca. Entonces, en cuanto a la mazorca, sería la verdad por la cual yo sembré la planta. Voy a dar un ejemplo para que más o menos a ver si me pueden comprender. Juliana ahorita quiso estudiar a la universidad 2 carreras, la segunda carrera, y llevarla a la par. Pero ella, para poder estudiar esa carrera, tenía que cumplir un proceso. Si no cumple ese proceso, no le dejan estudiar la segunda carrera. Pero ella quiere ser más perfecta en su profesión. Entonces dijo, no, yo voy a meterle todo y voy a ser mejor, porque quiero ser una buena profesional. Aunque quiera ser muy profesional, muy buena en la universidad, le dijo, no, su merced, aquí tiene que cumplir un proceso. Primero hace esto, tiene que llevar el 30% de las materias y tiene que hacer esto, tiene que llevar las ganadas para que pueda pasar. Y luego tiene que graduarse, tiene que hacer muchas. Es un proceso para superarse. Nosotros como hombres sabemos que tuvimos un problema en el huerto del Edén. ¿Recuerdan? Nuestro espíritu murió a causa de la desobediencia y del pecado. Si nosotros queremos recuperar la vida, dijimos la semana pasada que es para el hombre recuperar la vida, tiene que recibir la palabra de vida, ¿sí? Pero la palabra de vida no viene si no cumple un proceso. El hombre ha de cumplir un proceso si quiere ser perfecto. Entonces, ¿eso a quién le concierne? ¿A quién le incumbe? ¿Para quién es la palabra de verdad? Para los que quieren hacer ese esfuerzo de vivir. Los que no quieren vivir, no les interesa. Entonces, claro, Juliana, por ejemplo, allá en la universidad hay amigos, ay no, pero usted para qué se pone a hacer eso, y no, usted sí puede con él. No les haga caso, es envidia. Usted hágale, métale toda. Yo sé que ella sale como desde las 5 de la mañana, llega a las 10 de la noche. Yo sé que está haciendo un gran esfuerzo, tiene que luchar, pero es el anhelo para poder ser profesional. Entonces, si nosotros queremos ser perfectos o recibir la vida que necesita tener el anhelo, necesita hacer un esfuerzo muy grande, porque se trata de mi espíritu, no se trata de otra cosa. Entonces yo mismo tengo que querer ser perfeccionado, pero Dios permitió que nosotros llegáramos a ser perfeccionados si cumplimos un proceso. ¿Cuál es el proceso?
Entonces Dios mostró en Jesucristo cuál es el proceso. Escuchen lo que les voy a decir atentamente. Trata de conectar como cuando es una película, que les estoy contando una película. Cuando nosotros caímos por causa del pecado, por causa de la desobediencia, entonces pensaríamos que Jesús vino a solucionar el problema del pecado de los hombres. Esto es el evangelio humanista, ¿cierto que sí? Que las personas dicen, ¿a qué vino Jesús? A salvarnos del pecado. Ah, vino a salvarnos del pecado. ¿Y a qué más vino? No, pues, y no se les ocurre nada más, porque solamente están viendo que el problema del hombre es el pecado y que Dios se envió preocupado únicamente por el hombre a salvar al hombre, pero no es así. Antes que existiera el hombre, antes que existiera el cielo, antes que existiera la tierra, ya había en la voluntad de Dios la muerte para el Hijo del Hombre, para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a heredar al hombre, al Hijo del Hombre, Dios el Padre va a heredar a su Hijo el reino de los cielos. ¿Cómo lo va a heredar? Por medio de un proceso. ¿Cuál es el proceso? Él ha de morir y ha de resucitar, porque no podría entrar a tomar el reino de los cielos siendo el ser igual a Dios, ¿sí? Y si no, habría dos dioses. Dios es espíritu. Si Jesús, estando en el seno del Padre, no cumple un proceso, entonces sería el ser igual a Dios que sale del Padre y entraría a ese reino y quedarían como si fueran dos igual. Pero Él dijo que no. Yo voy a entrar al cielo, pero yo no voy a entrar sino porque tú me entras a mí. O sea, tú me vas a entregar eso. Entonces yo entrego mi vida, yo me rebajo y yo muero, pero para entrar al cielo ha de resucitar. No hay entrada al cielo si no hay resurrección, ¿sí? Eso está establecido de Dios antes que crear y de pensar en todas las cosas, sino que para desarrollar ese proceso, para cumplir ese proceso, para que fuera perfecto la toma del reino del Hijo, Dios lo estableció así. Sí, voy a heredar. Entonces no piense ahorita en usted, no piense ahorita en la humanidad, sino piense en la voluntad de Dios para el Hijo, que es primordial para el Padre. Lo más importante para el Padre, ¿qué es? ¿Que salve a los hombres? No, que el Hijo tome su reino, ¿sí? Es lo más importante. A ver, ustedes no trabajan, los que tienen hijos no trabajan por los hijos. ¿Qué es lo más importante? Los hijos. Es el esfuerzo de los hombres de hacer todo lo posible para que los hijos logren alcanzar la felicidad y puedan heredar de nosotros lo que nosotros queremos dar. Lo que pasa es que hoy en día la maldad es tan grande que ya los padres no quieren dejar nada a los hijos porque se desviaron. Pero el anhelo del hombre es que uno pueda heredar eso. Pues Juliana me dijo, hay que trabajar, hay que hacer más. Yo, cuando me dice que hacer 2 carreras, ¿yo qué estoy pensando? Me toca a mí también trasnocharme, me toca a mí también voltear más y me toca a mí trabajar más. Pero ¿por qué lo estoy haciendo? Pues porque mi felicidad es ver que ella pueda surgir, que ella pueda tomar. Entonces cuando esté allá y la estén aplaudiendo porque hizo 2 carreras, entonces yo recibiré mi recompensa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por fin logró su meta y su objetivo de hacer lo que nosotros queríamos hacer. Entonces cuando Jesús entrara en su gloria, en el reino de los cielos, pues sería como glorificar al Padre por esa obra tan preciosa de haberse rebajado, pero el Padre también lo levantó y le dio un nombre que sobre todo para que con ese nombre entrara al reino de los cielos. Eso está establecido para el Hijo de Dios que entrara al reino de los cielos como el Hijo del Hombre. Están llevando la idea de lo que estoy diciendo. Entonces no pongamos ahorita al hombre. Para hacer eso, ¿qué necesita el Hijo de Dios? Necesita a los hombres para poder rebajarse. Si no crea a los hombres a la imagen de Él, Él no puede rebajarse, ni puede tener ese sentir, ni se puede dar cumplimiento a la resurrección. Entonces, ¿qué creó? Creó al hombre que muere. Creó a los hombres que mueren. O sea que la muerte no era un castigo, ni es un castigo. La muerte es un proceso. ¿Sí? Pongan la palabra proceso como agarrándose de algo. Proceso. Por eso leí el proceso de Juliana, para poder continuar y poder ser perfecta. Necesita cumplir un proceso. Jesucristo necesita el proceso de morir y resucitar para entrar en el reino, ¿sí? Entonces él nació en Belén, en el pesebre, y luego fue a Galilea, y luego de Galilea fue a la cruz, y de la cruz fue al paraíso, del paraíso volvió nuevamente acá, y de acá subió al cielo y tomó su reino. Ese es el camino que fue establecido por Dios para el Hijo del Hombre, ¿sí? Ahorita, en ese proceso, Jesús, como necesita la resurrección para poder entrar, entonces también necesita la muerte. Por eso creó a los hombres que mueren. Entonces el hombre es el que le facilita a Jesús el sentir de poder ser fiel
obedecer al Padre hasta la muerte. La muerte no era una muerte que Él tuviera que padecer, sino que podía ser la muerte como le gustaría morir a usted o me gustaría morir a mí. ¿A quién de ustedes le gustaría padecer la muerte? No, pues uno quisiera morir, porque uno dice, no, ¿para qué va a morir, vivir eternamente? Hay gente que se aferra a esta vida muchísimo y quiere vivir. ¿Cuántos años quiere vivir? ¡Ay, 200 o 1000 años! Uy, no, qué pereza. Miren nomás que llevamos unos años aquí en este gobierno y cómo estamos, o en este país. Uno quisiera irse para otro país a ver si hay mejor situación, pero uno no encuentra en ningún país un mejor sitio. Entonces vivir eternamente con un dolor y con los vecinos y con los perros y con los bichos y el Zika y los dolores y las enfermedades, ¿para qué? Sí, no, o sea, debe haber algo más grande. Entonces la gente que muere, lo que pasa es que la gente que muere siempre muere como con la incertidumbre, ¿cierto? Si muere un familiar suyo, ¿usted qué quisiera pensar? Que se fue para el cielo, y se preguntaría, ¿será que se fue para el cielo? Eso es lo más triste. Cuando mi hermano murió en un accidente, aunque él había de una iglesia y había hecho una cantidad de cosas, yo sé que se ha apartado. Entonces queda uno, ¿será que se salvó o será que no se salvó? Uno piensa en la salvación de su espíritu. ¿Será que se fue para el cielo o será que no? ¿Estará durmiendo o estará por acá? Ahora nosotros entendemos, o se convirtió en espíritu que va a molestar a mi descendencia, o verdaderamente está descansando en el paraíso. Entonces todo eso no lo puedo definir yo, pero sí puedo ayudarle a que él pueda definir eso si yo le enseño la palabra. Entonces yo podría haber tenido seguridad y certeza si yo veo que él experimentó la gracia de Dios. Entonces, como no sé, uno siempre queda con la incertidumbre. Dios, cuando envió a Jesús, lo envió para que tuviera una experiencia con la muerte y con la resurrección. Era una experiencia que él tenía que pasar. Los hombres que tenían que pasar, la experiencia de morir. Y después de morir se separa la carne del espíritu y su espíritu seguiría al cielo y la carne quedaría aquí en la tierra. El proceso para el hombre es que deja la carne aquí en la tierra y su espíritu es libre de la carne y sigue para el cielo. Lo que pasa es que cuando el diablo engañó al hombre, le hizo pensar, ¿se acuerdan? Hace 8 días dijimos que el espíritu no valía nada, sí, que no morirás, sino que hizo que menospreciara el espíritu y que le diera más valor a la vida de la carne. Entonces el hombre invierte toda su atención en la carne y se olvidó de su espíritu, y resulta que Dios lo que estaba más pendiente era de su espíritu y no de la carne. Entonces hay un problema, que el hombre, por pensar en la carne, entonces comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y su espíritu por esa consecuencia murió. ¿Para quién era el fruto de la ciencia del bien y del mal? Era para Jesús, no era para el hombre, sino que le dijo: usted no coma, porque si usted come muere. El que debe comer eso es el Hijo del Hombre. O sea, el que debe saborear la muerte es el Hijo del Hombre. O sea que Jesús necesitaba la muerte, pero como el que murió fue el hombre, entonces ahorita Jesús ya no va a morir, sino que va a padecer la muerte por el hombre. En ese proceso, lo que Dios planeó para el hombre y para el Hijo del Hombre es que iba a enviar la ley, para que la ley le sirviera a los hombres para condenarlos y a Jesús para que pudiera también obedecerlo y morir como Dios quería que él muriera. ¿Cómo es esto? Antes que venga la verdad, en el proceso del crecimiento se siembra y crece y el fruto es el maíz. En ese proceso, para perfeccionar la vida y muerte de Jesucristo, para que él entre perfecto al cielo, también de una vez aprovechó para perfeccionar a los hombres. Entonces, si el hombre que por causa del pecado está muerto, ¿qué necesita ahorita? Necesita revivir y necesita también la resurrección para entrar en el cielo. ¿Cierto que sí? Porque el proceso inicial o primario o el primordial es el de Jesús, que muera y resucite para que entre en el cielo. Pero como el hombre está muerto por causa del pecado, por haber tomado del árbol de la ciencia del bien y del mal, le quedó la muerte. ¿Qué pasa con los hombres? Vuelvo y digo, que mueren sin saber que necesitaban la resurrección. Pues entonces su espíritu queda perdido y entonces no puede recibir la gracia ni puede entrar en el cielo así quiera. ¿Por qué? Porque no nació de nuevo, porque no experimentó la gracia y porque no experimentó la resurrección antes de morir. Nosotros estamos pensando que la vida de fe debe ser como una vida religiosa. Muchas personas se acercan a la iglesia a llevar una vida religiosa, pero nuestra fe no es una religión. Dios no levantó una religión en cual creer. Nosotros no es que necesitemos algo en qué creer para poder morir creyendo en algo, sino que Dios nos dio a nosotros la verdad para que sea una experiencia espiritual. Por eso se llama la verdad. La verdad se llama la verdad porque ha de ser la experiencia. ¿Por qué es la verdad? Porque ha de ser la experiencia. La experiencia para el hombre.
cuando él le dijo, no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no morirá, no fue la experiencia de nosotros los hombres, no fue la experiencia del hombre. ¿Qué sintió Adán? Dijo que sentí que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Fue su experiencia. Ahorita recuperar la vida, ¿no ha de ser una experiencia? Sí, pero antes de recibir la vida como una experiencia, ha de experimentar el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser una experiencia. Por eso Dios envió la ley, para que la persona bajo la ley tenga la condenación y vea que verdaderamente su espíritu se va para el infierno, porque sabe que es un pecador. La ley, aunque la semana pasada dijimos que es justa y es santa, claro, es justa porque con la ley se puede hacer justicia, porque ¿quién nos mandó a robar o a fornicar o a adulterar? No, o sea, Dios dio esa ley para en el Antiguo Testamento tener un pueblo completamente distinguido, santo, apartado de la misma maldad que había entre toda la multitud de la gente. La ley fue dada únicamente para los judíos. La ley fue dada para los judíos. ¿Quién enseñaba la ley a los judíos? Las mamás en la casa con una vara. Sí, señor. No robe. Entonces, ¿quién enseña que no robe? ¿El sacerdote? No, la mamá. ¿Usted por qué robó? Usted no sé qué. Mire, cuando ellos desobedecían a padre y madre, eran ellos los que tenían que ir a decirle al sacerdote: mire, este hijo mío es rebelde y contumaz, y es digno de muerte porque no está honrando al padre y a la madre, es un desobediente. Ellos mismos tenían que sacar la piedra y comenzar a matar a piedra a su propio hijo por rebelde, por desobediente. Lea la Biblia, así dice, ¿verdad? Los mataban a piedra, los propios padres, porque era muy importante el mandamiento, porque el mandamiento es mandamiento de vida o de muerte. Si lo obedece podía vivir, y si lo desobedece era la muerte, ¿sí? Pero aunque cuando llegó Jesús había muchas personas que vivían cumpliendo toda la ley, ¿cierto que sí? ¿Qué les dijo Jesús a esa persona que estaba cumpliendo la ley? Mire, Mateo capítulo 5, versículo 17. Estamos hablando de un proceso. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. O sea, Él no vino a pasarse por encima de la ley. Él no vino para invalidar la ley. Por eso la semana pasada hablamos un poquito acerca de la ley. Porque a mí me conviene y a usted le conviene que entienda un poquito más acerca de la ley también. Porque dice: porque es cierto Dios que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea que tiene que cumplirse todo, y la ley no pasa. Lo que pasa es que nosotros, ¿cómo hacemos ahora con la ley? Entonces tiene dos posibilidades: los que no tienen fe y los que ya tenemos fe. ¿Cómo manejamos la ley? Es lo importante para nosotros. A nosotros la ley ya no nos condena, pero sí nos santifica. O sea, nos hace también distinguidos y obedientes, digámoslo así. Tener fragancia. ¿Nosotros podemos esperar algo de la ley? No. Mire lo que dice acá. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, ¿usted quiere llamarse en el reino de los cielos? ¿Llegó el pequeño Rafa? ¿Llegó la pequeña Mónica? No, sino que más bien, ¿qué quiere que diga? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Llegó Rafael el grande, ¿sí? Llegó Mónica la grande. ¿Por qué? Porque conocía todo el proceso. Es que vuelvo y digo, para que Juliana pudiera cumplir ese proceso tenía que llegar hasta el 30% de la carrera. Quiere decir, había que crecer en el conocimiento, y cuando llegue ahí sí puede hacer más para que siga creciendo. Entonces cuando termine le van a decir la grande. Uy, los profesores la admiran, los compañeros la envidian. Otros dicen no. ¿Por qué? Porque hay de todo. Pero nosotros en nuestra vida de fe hay quien nos envidia porque nosotros superamos la ley. Entonces cuando Pablo hablaba de la ley, que sea libre de la ley, entonces iban a espiar: ¿por qué? ¿Cómo así que libre de la ley? Como no entendían la ley, es que está enseñando que ya la ley no sirve, que no funciona, y que tumben este templo, y que el templo no funciona tampoco. Claro, ya Pablo había sido libre de la ley, o sea, había crecido, ya había superado las cosas de la ley, ya era como Pablo se llamaba, Pablo, ¿cómo es? Él se llamaba antes Saulo,
que era el grande, y Pablo quiere decir ahora el pequeño. Antes se llama el grande y luego el pequeño porque se achicó. Entonces, ¿qué dice? De manera que cualquiera que los enseñe y los guarde, entonces será llamado grande. ¿Por qué? Mira el 20. Porque ahí la explicación está, por eso dice ¿por qué? ¿Cierto? Él mismo está respondiendo, ¿por qué? Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. Se está hablando acerca de cómo entrar al reino de los cielos. Nosotros tenemos que tener una justicia mayor que la de los fariseos y los escribas. O sea, tenemos que crecer en cuanto al conocimiento de la ley, superar la ley y llegar a empalmar con el evangelio, o sea, con la verdad. Aunque las dos palabras de Dios, las dos son palabra de Dios, la ley es palabra de Dios y el evangelio es palabra de Dios, una se constituye no en la mentira, sino en la sombra, ¿sí? Y la otra se constituye en la verdad, o sea, en el crecimiento o el complemento, digámoslo así. Dios va a complementar. Si uno va a construir, un arquitecto primero lo que hace es la maqueta, después de la maqueta viene la obra negra y finalmente le da los acabados. En cuanto a la vida del hombre, en cuanto a la vida del Hijo del Hombre, ya recibió todo, ya se cumplió todo para el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Él ya murió y ya resucitó. Ahorita lo que antes le falta es que venga por segunda vez y entrar ya, aunque Él ya entró en el cielo, ahorita que quede eternamente ya en el cielo, pero como le falta venir a vivir 1000 años, entonces todavía falta un poquito del proceso de Él, no, del proceso de nosotros. Por nosotros es que Él vuelve, para que nosotros cumplamos el resto del proceso que falta para que nosotros entremos en el reino del cielo. ¿Usted quiere entrar al reino del cielo? Hermanos, mire, tenemos un camino, tenemos una meta. Nosotros no podemos ahorita que estamos escuchando la palabra, que tenemos la oportunidad, que tenemos la carne, menospreciar la guía del Espíritu Santo. Jesús, después de que se fue al cielo, dijo a ustedes, antes de que se fuera, dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Pero cuando Él venga, Él es Espíritu de la verdad. Él les enseñará todo, les recordará todo y les enseñará el camino también. O sea, estamos en el tiempo no del Hijo del Hombre, sino en el tiempo de el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Por eso Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces vamos a hacer una comparación. Los que recibieron la ley son como los que eran los hijos de la empleada doméstica, que no eran hijos de la esposa. ¿No ha pasado eso? No, eso no pasa sino, bueno, no sé, pero hay familias que pasa eso, ¿no? Que el esposo se enamoró de la empleada del servicio y tuvo un hijo con ella, pero su esposa tenía hijos legítimos, naturales. Entonces, cuando tuvo los hijos con la empleada doméstica, con la sierva, con el servicio, ella no era libre porque era una esclava, digámoslo así. En ese entonces le llamaban esclava, o le dice servicio doméstico o empleada, pero en ese entonces se le decía esclava, ¿sí? Se compraban esclavos para que hicieran los oficios. Y si el dueño de la casa tenía relaciones con su esclava, o sea, con su empleada, entonces tenía hijos. ¿A ellos cómo les llamaban? Bastardos. O sea, ellos no tenían el derecho de llamar a él papá, no le puedan decir papá, sino señor. Y era como un hijo de un esclavo. Lo que pasa es que tenía ciertos dones y privilegios porque era un hijo del dueño, pero los legítimos eran los de la esposa y el esposo, eran los naturales, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que en el Antiguo Testamento, cuando vino la ley, los que vivieron bajo la ley como el pueblo de Dios eran como los empleados, como los sirvientes de Dios, ¿sí? O sea que ellos no puedan llamar a Dios Padre. Entonces la justicia de nosotros, si queremos entrar en el cielo siendo hijos de Dios, debe ser mayor, ¿sí? Entonces todo lo que Jesús hizo, todo lo que se planeó del Antiguo Testamento, ¿cómo nosotros podríamos llegar a entrar en el reino de los cielos siendo hijos o siendo mayores o cumpliendo todo el proceso? Lo manifestó en el Antiguo Testamento en parábolas. En parábolas. Las parábolas, por ejemplo, de la sangre. ¿Por qué habla de los corderos? ¿Por qué tienen que sacrificar corderos? ¿Cierto? Y tienen que ser perfectos. Entonces, ¿a quién se refería? Porque Jesús era perfecto como hijo de Dios, era el hombre perfecto y no podía ser menor de 1 año, o sea, tiene que cumplir una edad de adulta. El adulto de un cordero era 1 año, y luego ya ahí puedan usarlo como el sacrificio perfecto para pagar por el pecado
de la conducta de la carne de los hombres. Pero esa sangre, ¿acaso limpiaba los pecados en las personas? No, antes lo recordaban, cada año tenían que hacerlo, era para recordarles que eran pecadores, son pecadores, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ni de la becerra, ni de los ovejos podrían cumplir o pagar por el pecado de los hombres, solamente estaban esperando la verdad. Eso era la parábola. Pero cuando Jesús vino, entonces sacó con el rejo a todos los que vendían los corderos y les dijo: echen esto de acá, porque ustedes hicieron de la casa de mi padre fue una plaza de mercado. Quiere decir, él sacó la sangre que era la parábola y ya llegó la verdadera sangre. Dijo: yo soy la verdad. Y Juan el Bautista, cuando lo dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que ya estamos hablando de algo que ahora sí es la verdad. Es el proceso, ya cumplieron hasta acá. La ley ya cumplió el propósito de traérmelos hasta acá para que ustedes confiesen que son pecadores, ¿sí? Con la ley yo los voy a condenar, dirá Dios. Con la ley ustedes quedarán bajo condenación. Están muertos, pero le falta la condenación, ¿sí? Aunque a los fariseos estaban cumpliendo la ley, Jesús, ¿qué les dijo a ellos? Sepulcros blanqueados, generación de víboras, les decía Juan el Bautista. Ustedes por fuera se ven lindos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. O sea que la ley que Dios dio en ese momento para ellos era únicamente para que se los llevaran a Jesús, para que los que estaban muertos anhelaran cumplir un proceso para poder también tener nuevamente la vida. Pero ellos no entendieron así, sino que ellos querían cumplir la ley y justificarse según la ley y decir que no son pecadores y que iban a entrar al reino de los cielos, superándose el proceso del arrepentimiento y de la resurrección de Cristo. ¿Sí? ¿Están llevando la idea? Entonces no irían a cumplir el proceso. La ley fue para un proceso. Jesús le ayudó al hombre a cumplir el proceso. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué demanda la ley? La ley, ¿qué dice? Ojo por ojo y diente por diente. Jesús es el que cumplió el ojo por ojo y diente por diente del hombre. Ellos pecaron y yo muero, ¿sí? Ustedes llevan la vida muerta, ustedes ya estaban muertos, pero yo soy la resurrección. ¿Por qué Jesús es la resurrección? Porque Él dijo: yo soy la resurrección. Juan 11. Mi esposa me dijo que los demorara un poquito porque la clase hoy para ellos está muy interesante. Ustedes, después que terminen, si quieren, suban y miren lo que Juanita hizo, una maqueta muy preciosa de la salida del mar, muy bonita. La hizo en media habitación, hizo la maqueta. Estaba muy bonito, como si fuera un pesebre, pero para enseñarle a los niños la salida de Egipto. Me pareció muy bonito. Juan 11, 25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escuchen, es el proceso. Dijo: yo soy la resurrección. Pregunto, o pregúntese, a ver si usted mismo se puede responder: ¿por qué Jesús dijo yo soy la resurrección? Lo acabo de decir en la prédica. Porque está planeado como el proceso para Él, que el Hijo del Hombre, para tomar su reino, tiene que morir y tiene que resucitar, ¿sí? Para que Él entre al cielo, necesitó el hombre para que Él muera y resucite. O sea que Él sabía que iba a resucitar. Claro, Él dijo 3 veces: me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Él sabía que Él es la resurrección. La muerte para Jesús es como: ustedes cogen un banano. Voy a dar un ejemplo. Ustedes cogen un banano, ¿qué es lo primero que hacen para podérselo comer? Pelarlo. Se lo comen y después la cáscara la bota, ¿sí? Para Jesús la muerte es como la cáscara del banano. El objetivo era el banano, o sea, entra al cielo. Para Él lo importante es la resurrección. La muerte era el proceso, ¿sí? El proceso. Entonces se despojó y botó. Entonces, ¿yo qué hago con la cáscara? Entonces Dios dice: en vez de botarla, désela a ellos. La muerte es suya, désela a ellos. ¿Me comprende? ¿Me lleva la idea? Nosotros estamos muertos, escucha bien. Nosotros estábamos muertos, ¿sí? Nosotros estamos muertos. ¿Qué necesitamos también ahora? La vida y la resurrección. Jesús dijo: yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Ustedes están muertos y con la ley están condenados. Entonces arrepiéntanse y crean que yo soy el que les doy la vida, y déjenme a mí pagar el ojo por ojo y el diente por diente, y ustedes tengan la vida, porque yo les voy a entregar mi muerte, ¿sí? Mi muerte es para ustedes. Yo necesito despojarme, necesito morir. Entonces, ¿yo qué hago con la muerte? Se las voy a entregar a ustedes, pero no voy a morir como nos gusta, como a usted les gustaría. Voy a padecer.
O sea que la ley a nosotros era para condenación y a Jesús para podernos entregar su vida como una justicia de Dios. O sea, Jesús cuando muere, ¿muere por el pecado suyo? No, muere por el pecado del hombre. O sea que la muerte de Él sirve para cumplir por el pecado de nosotros. Él es el Cordero de Dios que sirve para pagar la deuda del pecado de muerte del hombre. ¿Sí? La sangre, el derramamiento de la sangre de Jesucristo es el pago que se hizo por nuestra muerte. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado era la muerte. Jesús pagó con su sangre la paga del pecado nuestro. ¿Sí? O sea, la muerte de Él sirvió para liberarnos de lo que la ley nos condena. Ya el espíritu está muerto, pero como tenemos carne, Dios nos da una oportunidad de pasar el proceso de Jesús. ¿Qué seguiría? La resurrección. Por eso los que creen se bautizan, porque nos estamos uniendo. Después de creer que Él es el que paga por mi pecado, entramos en el proceso de Jesús de resurrección por medio del bautismo. Todo esto que estoy hablando es la verdad. ¿Sí? Dice que sea santo por la verdad, santificado, o sea, entonces santifícalos con tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí? O sea, todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús hizo cuando se manifestó, dijo que yo no lo he hecho, sino que el Padre me dijo que yo lo hiciera. Juan capítulo 12, versículo 48. Bueno, desde el 44 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea que una cosa es que Jesús sea enviado, o sea, manifestado. Escuchen, enviado o manifestado a los hombres es lo mismo. Si Jesús no hubiera sido enviado, los hombres no habían podido reconocerlo, porque él hubiera venido secretamente. Pero como fue enviado, ¿qué quiere decir? Fue dado a conocer a los hombres. Entonces, Él se manifestó a los hombres por voluntad de Dios, porque si no hubiera podido pasar como cualquiera de nosotros. Uno se muere y si acaso los familiares lo lloran, de resto, el mundo sigue igual. La muerte de Jesucristo no fue que el mundo siga igual. Llevamos 2000 años que se partió la historia del mundo porque la muerte de Él afectó a la humanidad. Porque Él era una persona completamente distinta, es el Hijo de Dios. Entonces él fue enviado, y como enviado quiere decir revelado. Dice: y el que me ve, vea al que me envió. ¿Qué quiere decir eso? Que el que ve a Jesús, vea al que lo envió, quiere decir, está viendo lo que Dios quería hacer por nosotros. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. ¿Cómo lo podemos ver a Él? Por lo que Jesús dijo y por lo que Jesús hizo. Es que nosotros podemos ver la voluntad de Dios reflejada en los que Él dijo y en lo que Él hizo. ¿Sí? ¿Están bien? ¿Conectados? Bien. Sigamos. Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, para que los ojos espirituales sean abiertos y pueda conocer la verdad. O sea, la revelación. Por eso estoy hablando de la revelación. O sea, que Dios está revelando por medio de Jesucristo la obra que Dios quiere hacer también en nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros desconocemos las cosas, quiere decir que estamos en tinieblas, ¿cierto? Usted dice: ¿usted qué sabe de computadores? Nada, soy el presidente de los ignorantes de los que saben en computadores. Pero en cuanto a la Biblia, no, eso sí sé. O sea, que tiene luz para una cosa, en cuanto al otro está oscuro. Entonces digo que yo soy la luz que les vengo a dar a conocer las cosas. ¿Cómo les? Mire, Jesús viene de un sitio como cuando ustedes van a una ciudad que nadie conoce. Ustedes no se han visto de pronto fotografías que dice: esto yo algún día he pasado por ahí, pero nota que no ha pasado, sino que de pronto he visto por televisión. ¿Sí? Porque si hubiera conocido, entonces allá que esto, y a la izquierda hay esto, y aquí hay esto, conocería ese sitio. Como no lo conoce, entonces solamente se lo puede imaginar. Cuando Jesús vino, nos habló cosas que no son de este mundo. Solamente por parábolas nos quiere enseñar algo que nuestros ojos no pueden ver. Dios nos hizo a nosotros con unos ojos que no podemos ver el mundo espiritual. No es que quedamos imperfectos. ¿Usted se imagina donde Dios nos hubiera dado ojos para ver los espíritus? ¿Ustedes no han visto las películas de la gente que pone infrarrojos para tratar de ver a los demonios, ¿sí? A los espíritus? Si usted viera los espíritus todos los días, ¿usted tendría paz? Si dice que hay 7 veces más espíritus que gente y usted no puede hacer nada contra ellos, solamente ver cómo entran y salen, ¿qué podría hacer? Uno se vuelve loco. Menos mal
que no nos dio la vista para ver los ojos espirituales, los espíritus. Pero nosotros podemos discernirlo es porque cuando entran a alguien cambia la personalidad de la persona, ¿sí? Eso no ha pasado que una persona un día era así, al otro día ya no es así. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque entró un espíritu a la persona. Por eso se puede manifestar la personalidad en él, porque se revela en la personalidad que ya no tiene carne al entrar al otro. Por eso dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Tenemos una guerra espiritual y nosotros somos los ciegos. Pero la Biblia es la ventana por la cual puede entrar uno al mundo espiritual, y Jesús dijo: yo soy la luz, para que usted no permanezca en tinieblas, sino para que conozca el mundo espiritual y lo que Dios quiere darles a ustedes, ya que están siendo ciegos en cuanto a las cosas espirituales, ¿sí? Bien, me lleva la idea, ¿sí? Dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Eso es hacer justicia. Si Jesús hubiera venido a juzgarnos a nosotros por la ley, ¿quién se salva? A los fariseos les dijo sepulcros blanqueados. Y dijo: si ustedes no tienen una justicia superior, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. Él sabe que somos pecadores, Él sabe que estábamos muertos, Él sabe que lo que nosotros necesitamos es la vida, Él sabe que nosotros necesitamos la resurrección. Entonces, ¿qué necesidad tiene de venir a ayudar a la ley más a condenarnos? No, lo que necesita es sacarnos de la ley y llevarnos al reino de los cielos, ¿sí? Entonces vino fue para salvarnos. Entonces dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Quiere decir, nosotros no vamos a ser juzgados por las cosas que fueron la parábola, o sea, por la ley, sino que nosotros vamos a ser juzgados por la verdad, porque Él vino a anunciarnos la verdad de todo. Lo que pasa es que si nosotros no hacemos el esfuerzo de leer la Biblia, ¿sí?, el sacrificio de pasar más tiempo despierto leyendo y orando y siendo espirituales, pues cuando entremos a la resurrección de los muertos, pues ¿cómo vamos a entrar nosotros si no hemos cumplido el proceso? Si quiere ser perfecto cuando entra al reino de los cielos, pues ha de conocer la ley, ha de conocer el Antiguo Testamento, ha de conocer la verdad y no rechazarla, porque si rechaza está rechazando la verdad por la cual va el mundo a ser juzgado. El mundo no va a ser juzgado por la ley, sino por la fe. Sí, por eso ha de ser una experiencia. El arrepentimiento, mire lo que dice acá. Dice que si no rechaza mis palabras, será juzgado en el día postrero. La palabra quiere decir, ¿y quién dijo? No, yo nunca oí. No, que usted nunca fue, es otra cosa. Pero si se predicó, si se anunció, que usted no quiso oír, o no quiso creer, o no quiso recibir, ese es su problema. O sea, fíjate que estoy diciendo, di el ejemplo de Juliana, que si ella quiere ser más profesional, pues hace más sacrificio y estudia más, lee más, pero va a sacar más alto. Si nosotros queremos entrar mejor, pues obviamente leemos más la Biblia y conocemos más y crecemos más espiritualmente, para que en la resurrección entremos con más gloria. ¿Sí? ¿Cierto que es así? Porque vamos a ser juzgados. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea que en el Antiguo Testamento Dios está hablando, y entre paréntesis, digámoslo así, es como la palabra que, paréntesis, ¿no? Es como la palabra que el Padre había anunciado de cómo manifestar al Hijo, ¿sí? El Padre va a manifestar cómo será la venida de su Hijo, que los va a salvar a ustedes. Es solamente la sombra. Y con la ley, ustedes lo van a poder, esa ley que los va a condenar, ya estando condenados, entonces declárense muertos y entiérrense con mi Hijo por medio del bautismo, para que comience una vida nueva y se unan a la resurrección. Que esa es la verdad, ese es el propósito, ese es el fruto. Desde la venida del Hijo del Hombre, desde antes de la venida del Hijo del Hombre, hasta el fin de los siglos, era el plan de Dios. El plan de Dios para el hombre, ¿había plan de Dios para el hombre? ¿Para los hombres como lo tenía con el Hijo? Sí. O sea, Dios no nos iba a dejar abandonados. Lo que pasa es que está en nosotros, si queremos nosotros superar este mundo, superar la carne y vivir espiritualmente y entrar en el reino de los cielos. Eso ya es decisión nuestra. ¿Cómo quiere su muerte? ¿Cómo quiere su resurrección? ¿Cómo quiere su muerte? Solamente puede ser la espiritual, pero ¿cómo va a ser la forma de morir? Eso sí, no sabemos, ¿cierto? No sabemos. Pero ¿cómo es su muerte? Sí la puede definir. Porque usted puede definir si su muerte va a ser la muerte santa o va a ser la muerte inmunda. Hay dos reinos.
No hay 3 reinos, hay solamente 2. El reino de las tinieblas, comandado por el diablo y sus ángeles, y el reino de la luz, que es comandado por Jesucristo, que es el Señor de los cielos y la tierra. No hay otra cosa. Uno o le obedece al uno o lo obedece al otro. Si no le está sirviendo a Jesús, él dijo, el que no es conmigo contra mí es. O sea, él mismo lo declaró. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en la iglesia? Estamos levantando el grupo de las personas comprados por la sangre de Jesucristo, que se han unido a su resurrección y están esperando entrar en la vida eterna como Jesús entró y está allá para siempre. Y los hijos del reino de las tinieblas, que están esperando, los que ya no vemos, esos que ya no vemos, están entrando en nuestro cuerpo, aprovechando nuestra ignorancia para cambiar nuestro rumbo y que nos vayamos con ellos también al infierno. Pero la decisión es nuestra. Nosotros tenemos que discernirlo. Si volvemos a leer la Biblia, si leemos más la Biblia, si conocemos más el mundo espiritual, podemos aprender a defendernos de ellos y a vencer este mundo. Por 2 razones. Porque ellos vienen a traernos enfermedad. Dijo que el enemigo vino fue para hurtar, para matar y para destruir. Jesucristo vino para darnos vida y vida abundante. La decisión está en nuestras manos. Decidimos creerle a Jesús y recibir la verdad de Dios, que estamos viviendo la era de la verdad. Claro, los judíos en su tiempo vivieron como si fuera la verdad de Dios la ley. Pero me digo, Jesús mismo dijo, la ley y los profetas vinieron hasta Juan el Bautista. No es que la ley dejó de funcionar. A mí la ley me sirve. ¿Por qué? Me sirve cuando le estoy predicando a alguien que no conoce el evangelio. Pues yo comienzo diciéndole la ley, hago que verdaderamente él entienda por medio de la ley que está condenado y que necesita un salvador. Si necesita un salvador, digo, usted también necesita la resurrección. Y si necesita la resurrección, entonces necesita también la gracia. Entonces, perdón, si se siente que es pecador y está en condenación, ¿qué necesita? La gracia. ¿Y cómo recibe la gracia? Si se arrepiente y cree que la necesita. O sea, si cree que debe comenzar a obedecer. Después de recibir la gracia, entonces reciba la libertad de la ley. Es el proceso. El proceso. Lo pongo bajo la ley, ¿sí? A uno que no conoce la ley, lo pongo bajo la ley para que entienda que está condenado. Luego le hago que reciba la gracia si se arrepiente y reconoce que su destino es el infierno y que le ha venido sirviendo es al príncipe de las tinieblas y dice, no, yo quiero, y yo recibo el amor de Cristo y Cristo murió por ti, entonces él recibe esa gracia, acepta la sangre de Jesucristo como el precio que se pagó por su espíritu, se bautiza con él para participar de la resurrección de Cristo y unirse a la resurrección y tener esperanza en el reino de los cielos. Es el proceso que le queda al hombre. Pero no podría saberlo si Jesús mismo no lo vive. Pero Jesús lo vivió. Jesús murió, resucitó, fue sepultado, salió de ahí y luego fue al paraíso, y del paraíso vino acá y acá se fue para el reino de los cielos. Dijo, yo soy el camino. O sea que en ese proceso nosotros estamos como en la mitad del camino. Por eso les digo, ahorita al terminar el culto, suban un momentico a la escuela dominical y vean lo que Juanita hizo. Los que estaban en el desierto, que salían de Egipto, necesitaban pasar el mar. Pasando el mar, entraban a ser de la propiedad de Dios y comenzaban a vivir dependiendo en el desierto de todo lo que Dios hiciera, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando creemos? Estamos creyendo que al bautizarnos, o sea, al atravesar el mar, ya no pertenecemos a este mundo, ya no vivimos para los deseos de la carne, ya no estamos bajo la ley que nos condena, sino que estamos bajo una nueva ley que es la ley de la vida y la ley de la resurrección. Nuestra fe debe ser superior a la conciencia. Escuchen lo que estoy diciendo, por favor. Nuestra fe debe ser superior a la conciencia. Porque a mí, ¿quién me ataca? Mi propia conciencia me dice que yo no voy a ir al cielo. Por mi pecado, ¿sí? Porque es que como la gente, el problema de servir al pecado y servir al demonio, servir a los espíritus inmundos, es que siempre lo tienen en esa cosa que uno no sabe si se salva o si no se salva. ¿Por qué? Porque lo están ayudando a llevar fruto para muerte. Si uno está prestando lo que vimos la semana pasada, si uno está prestando su cuerpo al demonio, a los espíritus inmundos, para llevar gente al infierno, ¿con qué cara me puedo presentar yo delante de Dios diciendo que yo te he servido? Y dice, no, Señor, usted ha sido fuera de aquí hacedor de maldad. Así le va a decir. ¿Para qué me dice a mí, Señor, Señor? Si usted no me obedeció. Átenlo de pies y manos y échenlo afuera a las tinieblas de afuera. Entonces, ¿para qué después de entrar en el cielo, para qué quiere ser echado afuera? Mejor revístase de Jesús, y esta vida que es tan corta que usted no sabe cuánto tiempo le va a durar, porque usted no sabe si se muere hoy o mañana. La muerte no está comprada.
Nosotros en el nacimiento hay orden, pero en la muerte no la hay. Entonces, ¿yo qué tengo que ver? Yo tengo que ponerme las lentes de Jesús y hacerle justicia a la gente. Y hoy que ya conozco la ley, uso la ley y dependo de la ley para llevar a una persona que se arrepienta, para que reciba la gracia y se bautice y entre en los que tenemos la esperanza en el reino de los cielos. Pero si ya está al otro lado del mar, ¿para qué quiere volverse otra vez atrás? Ni a depender de la ley. Vuelvo y digo, escuche bien, no puedo volverme atrás, porque volverme atrás sería dos cosas: volverme a este mundo y a vivir por los deseos de la carne, o volverme atrás quiere decir a depender otra vez de la ley. Son dos formas de volverse atrás. O depende de la fe, que es mucho más grande que su conciencia, vuelvo y digo, o también abandona a Jesús y lo traiciona y se vuelve a vivir para servir a este mundo y servir al príncipe de las tinieblas. Son dos formas de blasfemar al Espíritu Santo y de perder su salvación. La salvación es algo que es lógico. Si una persona cree, pues se bautiza. Si se bautiza está al otro lado, y si está al otro lado está donde están los salvos. Pero el objetivo no es ser salvo. ¿El objetivo qué es? El objetivo es entrar en el reino de los cielos teniendo vida de un hijo, siendo hijos de Dios. Por eso necesitamos la verdad. Entonces vamos a redondear. En el Antiguo Testamento, los que recibieron la palabra eran como los hijos de la esclava. En el Nuevo Testamento, los que estamos escuchando al Espíritu Santo y la palabra de Jesús, estamos recibiendo la naturaleza por el Espíritu de la verdad de ser hijos de la legítima, de la verdadera, para llamar a Dios Padre. ¿Cómo quiere entrar en la muerte? Siendo bajo la ley como hijo de la esclava, ¿sí? O siendo como hijo de la libre llamando a Dios Padre. Entonces la naturaleza ha de cambiar nuestra por dentro. Por eso nosotros tenemos que ser santos por la verdad. Jesús dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Sí? Vamos a leer para terminar. Juan 17, 16. Juan 17, 16. ¿Qué dice? Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué usted puede decir que no es de este mundo? Dígame la verdad. O dígase usted, no me lo diga a mí. ¿Usted es de este mundo? Solamente uno. Aquí está diciendo, Jesús dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que es santo. Mire, Dios es santo, ¿cierto que sí? Ya lo dijimos, Dios es santo. Si Dios nos compró con su sangre, todo lo que Él compra no es santo porque es de su propiedad. Con la sangre nos santificó. En el Antiguo Testamento esparcía la sangre sobre los utensilios para santificar todo. Cuando yo estoy hablando de la sangre de Jesús, ustedes están recibiendo la sangre, ustedes están manifestando que en ustedes hay sangre de Jesús. Si yo al predicar no predico la sangre de Jesús, yo no tendría una predicación santa, ni sería el evangelio, ni sería la verdad, ¿sí? Pero he predicado la sangre porque la sangre me dio la libertad. La sangre de Jesucristo fue el precio que se pagó por mí, por usted, para que usted tenga el derecho a creer que esa sangre pagó por su pecado. Esa sangre fue el precio que Jesús murió, porque Él no murió por su propio pecado, sino que Él padeció la muerte. Ya no tuvo la muerte, sino padeció la muerte. Todo el que entra por este mundo tiene que morir, porque la muerte es un ente creado para todo el mundo. Si Jesús ya entraba aquí a este mundo, tenía que morir. Al nacer por una mujer ya tenía que morir, pero Él no murió como quieren morir los que quieren morir, sino que Él padeció la muerte. Entonces digo, yo pago el ojo por ojo de ustedes, el diente por diente. Ustedes murieron, yo pago por la muerte de ustedes. Déjenme a mí llevar a asumir la responsabilidad de la ley, para que ustedes sean libres de la ley que los condena a la muerte, y únanse a la resurrección que les falta a ustedes en su proceso. Yo voy a resucitar, yo soy la resurrección para ustedes. Entonces, cuando ustedes ahora no me lo entienden, pero cuando yo resucite a los muertos, entonces vayan y búsquenme, y luego bauticen en mi nombre, y luego entren en mi nombre y vivan en mi nombre, como los que ya resucitan y comienzan a vivir una vida nueva. O sea, para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay bajo la ley. Ya la ley a nosotros no nos afecta, pero sí nos sirve para poder llevar una vida que tenga la fragancia de cristiano, ¿sí? Porque Jesús o Dios no va a tener hijos que solamente estén diciendo yo creo, pero están llevando una vida inmunda sirviéndole al diablo. Pues está traicionando. Por eso era que Juan el Bautista les decía camada de víboras. ¿Sabe qué es camada de víboras? Las víboras, cuando nacen, entonces ellos dicen que ponen los huevos también en los nidos de las urracas, porque las serpientes saben que las víboras saben que cuando nacen, ellos lo primero que hacen las crías es morder a la mamá. Entonces ponen en las urracas para que calienten los huevos, más bien las urracas. Y las urracas
calientan el huevo de la serpiente, entonces nacen y matan a las urracas. Pero ellos se les quieren escapar de esos hijos traicioneros que traicionan el amor de Cristo, traicionan el amor de la mamá, porque el amor de Jesucristo es como el amor de la mamá. Uno no puede traicionar el amor de Cristo. Entonces nosotros que creímos ahora, que tenemos fe, no estamos traicionando, sino que estamos recibiendo la palabra de la verdad para vivir en Cristo y tener la esperanza en la meta final para nuestro espíritu. Terminemos con una, dijo, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, ¿cierto? Dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué más dice? O sea, que nosotros hemos de revelar la justicia de Dios, así como Dios reveló a su Hijo. Nosotros debemos revelarle al mundo la luz, la vida, la esperanza. Nosotros debemos ser portadores de las buenas noticias. Entonces, han de cumplir el proceso. Miren Romanos capítulo 8 y con eso terminamos. Romanos capítulo 8, versículo 28. 8:28. Míralo el proceso que está diciendo. Mira el proceso. Si usted ama a Dios, o sea, si usted ama a Jesús, si usted ama el reino de los cielos, todo lo que usted haga le va a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque su espíritu va a ser transformado, y así como el bautismo es una experiencia, el arrepentimiento es una experiencia, el nacimiento por el Espíritu Santo es una experiencia. El Espíritu Santo es una experiencia. A Jesús le llegó al Espíritu Santo como una experiencia. La muerte de Él fue una experiencia. El arrepentimiento de nosotros debe ser una experiencia. Como el bautismo en agua es una experiencia, como el nacimiento por el Espíritu Santo es una experiencia, como recibir la palabra de Dios es una experiencia, y como decir que ya no soy del mundo debe ser una experiencia. Usted debe llegar a un momento en su fe más grande. Su fe debe ser tan grande, más grande que su conciencia, que usted puede decir, yo no soy de este mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el Espíritu que hay en usted, no es de este mundo. Si usted fuera de este mundo, entonces se quedaría acá. ¿Usted se quiere quedar acá? Entonces diga, en verdad, yo soy santo, fui comprado por la sangre de Cristo, estoy en Jesús, soy lavado por la sangre, pertenezco a Dios, sirvo a Dios, yo soy santo. O sea, yo he sido santificado para Dios, le sirvo a Dios, vivo para Él. Por eso santifícalos con tu verdad, tu palabra la verdad es. Hemos de leer más, conocer más la palabra de la verdad para ser hijos verdaderos, legítimos. Porque dice, ahora pues, 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted fue llamado con un propósito. Todo lo que usted haga le puede servir para bien o le puede servir para mal. Si usted no lo ama, todo le sirve para mal. Porque los que lo aman, todo le sirve para bien. ¿Sí? Dice, porque los que antes conoció. ¿Por qué dice que los que antes conoció? Porque desde antes sabía quiénes iban a creer en Él. Digo, desde la fundación del mundo, como lo expliqué. ¿Sí? Los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, que cumplieran un proceso como el de Jesús. El plan está desde antes de la eternidad para Jesús, y nos permitió cumplir ese propósito en Él también. ¿Sí? En Él, dice ahí. Porque nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la semejanza de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Luego dice 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiere decir santificó. Glorificó ahí o santificó es lo mismo. Es el proceso que nosotros podemos decir ahorita, soy santo, soy comprado por la sangre, le pertenezco a Dios, ya no vivo bajo la ley. Mi conciencia ha sido, digámoslo así, es superior mi fe que mi conciencia. Debe ser así. ¿Sí? Entonces pongámonos en pie, oremos. Diga que el Espíritu Santo de la verdad lo ayude a superar hasta su propia conciencia, para que viva de aquí en adelante buscando la verdad, volviendo a la Biblia, para que su espíritu crezca y cumpla el proceso hasta lo último. No abandone el proceso. No abandone el proceso. Nos falta todavía la muerte y la resurrección. Tenemos que escuchar la palabra de la verdad, tenemos que escuchar al Espíritu Santo, tenemos que recibir la palabra verdadera para que podamos llamar a Dios Padre verdaderamente. Oremos todos pidiéndole al Señor que nos ayude. Padre Dios, ayúdanos por favor, ayúdanos para que nosotros podamos recibir la palabra de la verdad, ser santos, Señor, por medio de la palabra del Padre.
Ayúdanos, por favor, que nuestro espíritu reciba la palabra y la obedezca, para que nosotros no seamos insensatos ni religiosos, sino que nosotros verdaderamente seamos transformados por tu palabra, que tengamos esperanza en la resurrección de los muertos y cumplamos el propósito, Señor, para cual tú nos llamaste, para que nosotros también, después de haber sido llamados, hemos sido justificados y también hemos sido ahorita glorificados, también nos justificó, Señor. Ahora que nosotros hemos recibido también el perdón de nuestro pecado y la deuda, Señor, ahora tenemos como fin la vida eterna. Ayúdanos para que nosotros podamos entrar verdaderamente en la vida teniendo la esperanza. Que mi espíritu sea santo, que mi espíritu sea santo, que mi espíritu es santo, que mi espíritu ya no es de este mundo. Porque Jesús tampoco es de este mundo, mi espíritu tampoco ya es de este mundo. Mi espíritu ha sido comprado por la sangre de Cristo. Así que mi espíritu es santo. Ayúdanos, por favor, para que nosotros tengamos la vida verdadera. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cantemos la canción de la bendición. Una vez. Con todo corazón. Si alguna vez mi corazón duras pruebas tuvo que enfrentar, tu amor, Señor, de nuevas fuerzas mi vida llenó. Busca al Señor, qué hermoso es, nueva vida en Él encontrará, con gozo y loor, victoria en Él tendrá, gloria recibirá, oh aleluya. El pueblo que escogido fue, te sirva como Rey Señor, nación de Dios, santificada en ti, Señor. Tu amor, Señor, qué hermoso es, bendición en Él encontrará, con gozo y corazón tendrá, gloria recibirá, oh aleluya. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que reciben la palabra de la verdad y que tienen esperanza en la resurrección y en la vida eterna para siempre. Amén.